Hola, bendecidos con toda bendición de lo alto. Soy la pastora Ibelis Tejera. Hoy comenzamos una nueva serie de enseñanza que la estamos basando en el capítulo de la fe. Hebreos capítulo 11 es un capítulo en la Biblia que habla totalmente, completamente sobre la fe. Vamos a ver qué es la fe. Hombres y mujeres que vivieron por fe. La fe es lo que agrada a Dios. Bueno, casi todos los versos de ese capítulo, casi todos, comienzan con la frase por la fe. Por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé. Así que vamos a estar viendo todas esas personas que son mencionadas en el hall de la fe, en el salón de la fama de la fe, de los que vivieron por fe. Y vamos a aprender de esos héroes de la fe, gente como tú y como yo. No son gente que fuera, no, es como tú y como yo, personas común y corriente, pero que supieron usar su fe, descubrieron la fe y sobre todo que eso es lo que agrada a Dios. Así que vamos a estar yendo verso por verso de ese capítulo de la fe. Pero antes, si no te has suscrito al canal, no dejes de hacerlo para que no te pierdas todas las enseñanzas que vamos a estar subiendo cada semana. Vamos a estar hablando de ese capítulo de la fe. También nos puedes seguir por las redes sociales como Ibelis Tejera, buscarnos como Ibelis Tejera en Instagram y en Facebook. Sobre todo es que posteo las cosas, pues puedes buscar los Enfócate, que de lunes a viernes subimos unos mensajes cortos, pero que nos ayudan a pensar durante todo el día y motivarnos y activar nuestra fe en la palabra de Dios. Así que búscanos por Ibelis Tejera. Suscríbete si no lo has hecho todavía. Comenzamos. Comenzamos con el verso 1 del capítulo 11. Vamos a empezar por el principio. Dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Fe es certeza, fe es convicción, fe es garantía. Esa palabra fe en el griego es la palabra pistis. Recuerden que el nuevo pacto se escribió en griego y el antiguo pacto se escribió en arameo y en hebreo. Y en hebreo la palabra fe es la palabra emuná, que significa firmeza, fidelidad, lealtad. Ahora, la palabra pistis que nos ha sido revelada en el nuevo pacto, la palabra fe, no es solamente creencia. Muchos creen nada más, y valga la redundancia, que es la palabra creencia. No, es más que eso. La palabra pisti es convicción, significa estar persuadido. Alguien que tiene pistis, que tiene fe en Dios, está convencido, está persuadido muy profundamente de que lo que Dios ha dicho es cierto. Eso es fe. También es estar determinado. Estar determinado es llegar a una decisión o a una conclusión sobre algo. Mi determinación, por ejemplo, mi fe dice, Dios cumplirá su palabra en mí. No sé cómo lo hará, pero sé que lo hará. Eso es pisti. Mi determinación, mi fe hablando, mi fe diciendo, Dios va a cumplir su palabra. No sé cómo lo haga y de verdad, no me importa cómo lo haga, lo importante es que lo haga. Aleluya, eso es pisti, eso es tener fe, tener certeza, convicción de estar completamente seguro, persuadido de que lo que Dios dijo es cierto y lo hará. Fe no es otra cosa que confiar en Dios, ¿verdad? Estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no lo podamos ver. Hay muchas cosas que hemos hablado el Señor y yo, o Él me ha hablado, ¿verdad? Y sobre todo por su palabra. Y no lo he visto, pero lo creo.
Y eso es lo que va a venir a ser una realidad. Eso es fe. La fe es seguridad, es como tener el título de propiedad, ¿verdad? Es la confirmación de las cosas que se esperan, garantizadas divinamente. Es que el Espíritu Santo te da esa fe, la evidencia de que las cosas que no ves, que no se ven, es una convicción, es una realidad. La fe comprende como un hecho, como que está hecho, lo que no puede ser experimentado por los sentidos físicos. Esta parte es bien importante en cuanto a la fe. La fe no tiene que ver con nuestros sentidos físicos, ni con nuestras emociones, ni con nuestros sentimientos. No, porque la fe es algo del espíritu. La fe es espiritual y es muy importante que entendamos, que la fe es espiritual y que no tiene que ver con los sentidos físicos, porque cuando tu fe se activa, ¿verdad? Al escuchar la palabra, porque fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando tu fe se activa dentro de ti, ¿sabes que se va a activar también tu sentido físico? Que le harán frente a tu fe. Tu fe tiene que ser más fuerte que tu sentido físico, más fuerte que tus emociones y tus sentimientos. O sea, yo le creo a Dios y punto, a pesar de que circunstancias, sentimientos, emociones, ¿verdad? Mis sentidos físicos me gritan lo contrario. Yo le creo a Dios porque la palabra de Dios es verdad. La fe es la seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Ahora vamos al próximo verso. Dice el verso 2 del capítulo 11, gracias a ella, a la fe, fueron aprobados los antiguos. Gracias a la fe, otra versión dice, recibieron un testimonio favorable, nuestros antepasados. Hay una versión que dice el acto de fe es lo que distinguió a nuestros antepasados. Los puso por encima de la multitud. Óyeme, lo que te va a poner por arriba de todos los demás. Todos somos iguales ante Dios, pero lo que te pone por arriba es tu fe. Es cuando activas tu fe. Es cuando le crees a Dios. Es cuando tienes certidumbre, certeza. Cuando estás persuadido, convencido. Eso te pone por encima, te distingue de los demás. Por su fe tuvieron una buena reputación. Por su fe fueron aprobados por Dios. Ahora, estas personas que vamos a comenzar a ver en esta serie de enseñanzas vivieron por fe. Vivieron por fe. Y vamos a ver cada una de ellas. Pero algo que quiero que veas es lo que dice Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Estamos en el mismo capítulo. Quizás vamos a ir así de versos, pero los vamos a ver todos, ¿verdad? Saltando, pero los vamos a ver. Hebreos 11, 39 y 40. Al 40 nos dice, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a ser perfectos sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Ahora aquí dice que ellos tuvieron un testimonio favorable, ¿verdad? Fueron aprobados por Dios por su fe, pero ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. ¿Cuál fue la promesa de Dios que ellos no recibieron, que ellos no vieron su cumplimiento? ¿Cuál fue la promesa? Hebreos 13, en el verso 32 nos dice y verso 33, nosotros les anunciamos las buenas noticias respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. La promesa era Jesús.
y vimos su cumplimiento ya. La promesa era Jesús. Ellos no llegaron a ver esta promesa cumplida. También en el verso 13 de ese capítulo 11 nos dice lo siguiente. Hebreos 11:13. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las miraron y les dieron la bienvenida desde la distancia, como que las saludaron, ¿verdad? También confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Ahora, óyeme bien, cada una de estas personas que vamos a estar viendo que están en el hall de la fe, en el salón de la fama de la fe, estos héroes de la fe y heroínas de la fe, cada una de estas personas de fe murió sin tener aún en la mano lo prometido, pero aún creyendo, nos dice, ¿cómo lo hicieron? Lo vieron a lo lejos, saludaron con la mano eso que estaba prometido y aceptaron el hecho de que eran transitorios en este mundo. Este mundo no era de ellos, estaban como extranjeros. Por ejemplo, Abraham y Sara, para que entiendas qué fue lo que no vieron cumplido, aparte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que no vieron esa promesa cumplida. Por ejemplo, Abraham y Sara vieron cumplida la promesa que Dios le hizo de tener un hijo. Claro que sí, pero no vieron la promesa de que de ese hijo Dios levantaría una multitud, una muchedumbre, naciones. Esa promesa Abraham no la vio, pero la vio de lejos. La vio de lejos. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo, sal de la tienda, mira el cielo, cuenta las estrellas si puede? Así será tu descendencia. Cuando le envió a contar la arena del mar, así será tu descendencia. ¿Ves? Abraham y Sara sí vieron la promesa que Dios le hizo de tener un hijo. Pero la promesa de que iba a ser una nación gigantesca no la pudieron ver con sus ojos físicos, pero sí con sus ojos de la fe. Lo vieron y lo saludaron, nos dice una versión. Aceptaron entonces el hecho de que estaban transitorios en esta tierra. Por la fe habían visto, lo vieron de lejos, saludaron esas promesas, pero ellos aceptaron que esas promesas sí las verían sus generaciones. Ellos sabían que estaban como extranjeros en esta tierra. Ellos sí lo que querían era, y añoraban y soñaban, era tener su nueva ciudad. Que Dios, ¿verdad?, nos ha preparado para todos. Es el lugar donde nos vamos a encontrar todo. Esas personas llenas de fe, lo que deseaban era estar en su nuevo hogar. Gracias a la promesa cumplida en Jesucristo, lo que Dios nos ha prometido en su palabra, lo cumplirá. Segunda de Corintios 1:20, esto se la saben mucho. Dice, todas las promesas que Dios ha hecho son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. En otras palabras, como otra versión dice, todas las promesas son sí en Él y sí, amén. ¿En quién? En Cristo. Todas las promesas. Aleluya. Hebreos 6:12 nos dice, imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Las promesas las vamos a ver cumplidas porque la promesa ya fue cumplida. Ya tuvo cumplimiento la promesa de Jesucristo. Ahora, mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Ya lo tenemos, todo. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó
por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado, óyeme, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Dios nos ha prometido grandes y preciosas promesas. Vamos a obtenerlas mediante la fe y la paciencia. Recuerda, fe es confiar en Dios, estar totalmente seguro de que vamos a obtener, vamos a recibir lo que estamos esperando. Es estar convencido de que algo existe, aunque no se pueda ver con tus ojos físicos todavía. Por eso la fe no se puede dejar llevar por los sentidos físicos, porque la fe es espiritual, ve más allá de lo que nuestros ojos físicos ven. Y Dios ha prometido que todas esas grandísimas y preciosas promesas se cumplirán en nosotros. Vamos a continuar el capítulo de la fe la semana que viene, así que no olvides suscríbete al canal para que no te lo pierdas. Sea grandemente bendecido.